Esta noche en el sur de la frontera, Guatemala, Costa Rica y Colombia operan centros de procesamiento para migrantes. Podrán hacer su cita en línea en el sitio de internet movilidadsegura.org. El gobierno de Estados Unidos prolonga el estatus de protección temporal conocido como TPS, que permite a más de 300,000 migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal permanecer en Estados Unidos. Más residentes de Houston son arrestados por traficar migrantes en la frontera con México. Organización deja suministros en la frontera y descubre las huellas de una travesía peligrosa. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. En la próxima hora vamos a hablar de inmigración. Los acompaña Roxana Webb y los invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Guatemala puso en marcha el pasado lunes la fase piloto del programa Movilidad Segura en conjunto con Estados Unidos, que busca frenar la migración irregular desde naciones centroamericanas con un sistema de citas para obtener visas. Ya fue habilitada la opción para solicitar una cita en la página web movilidadsegura.org/Guatemala/ para optar a 3 formas de migración regular: solicitud de refugio, reunificación familiar y visas de trabajo. Las citas pueden ser solicitadas por guatemaltecos, pero también por hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, quienes no deberán permanecer en territorio guatemalteco tras acudir a la entrevista presencial. Para cualquier extranjero que aplique a este programa después de haber hecho su gestión virtual, será en frontera y no tendrá ningún tipo de exceso en el tiempo. Será una cita muy rápida donde recibirá la papelería, la entrevista necesaria y regresará a su país de origen. No tendría por qué extender su tiempo en mi país. Para hacer el trámite, el solicitante debe ser mayor de 18 años, tener un correo electrónico válido, un número de teléfono válido, una conexión a internet estable, requisitos que no todos pueden cumplir. Estamos hablando de una gran mayoría muy pobre, incapaz de poder acceder a este programa y, digamos, una respuesta muy parcial en relación al fenómeno. Advierten que el trámite es gratuito y que los solicitantes no se dejen engañar. Estaremos muy pendientes de poder encontrar a cualquier persona que trate de lucrar. Washington anunció el inicio de estas oficinas también en Costa Rica a partir del 12 de junio y en Colombia a partir del 19 de junio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ahondemos más en qué consiste este programa de movilidad segura. Está la plataforma movilidadsegura.org. En esta se ha señalado entonces información general sobre el programa de movilidad segura. Y esto refiere de que el gobierno de los Estados Unidos anunció la expansión de rutas legales hacia los Estados Unidos para personas refugiadas y migrantes en Sudamérica y también Centroamérica. A través del programa de movilidad segura, las personas refugiadas y migrantes elegibles serán consideradas para entradas humanitarias y otras rutas regulares a los Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer estas oportunidades. Las personas que busquen llegar hasta los Estados Unidos u otros países participantes del programa deberían aprovechar estos procesos seguros y legales. En este caso, en esta plataforma está toda esta información y dice que los Estados Unidos están estableciendo centros regionales de procesamiento en algunos países de Sudamérica y Centroamérica que servirán para dirigir a las personas refugiadas y migrantes a las rutas legales y ayudarles a evitar riesgos asociados a la movilidad humana. Acá menciona cómo se puede participar en el programa. Existen diversas rutas disponibles en función del perfil de las necesidades de las personas y precisamente una de ellas es el reasentamiento de personas refugiadas, que puede otorgarse a personas que cumplan con la definición del refugiado bajo la ley estadounidense y que sean de especial preocupación humanitaria para los Estados Unidos. Acá entonces, si alguien quiere reasentarse, entonces debe ingresar a este link y allí le da más información. Así también rutas específicamente designadas, procedimientos de parole humanitaria disponibles para personas de ciertas nacionalidades. Acá, por ejemplo, es para personas que tienen algún tipo de libertad condicional.
y también tiene otra viñeta como algunos migrantes con familiares en Estados Unidos que pueden ser elegibles a procedimientos de parole para reunificación familiar. Y acá, por ejemplo, vamos a ingresar a este tema que es reunificación familiar. Le va a cargar la página, tienen que colocarla también en que les aparezca en español y acá entonces ya les da toda la información, por ejemplo, procesos de permisos humanitarios de reunificación familiar. DHS ha anunciado nuevos procesos de permisos de reunificación familiar para ciertas nacionalidades de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras y sus familiares inmediatos que tienen aprobadas peticiones basadas en la familia presentadas en su nombre por un ciudadano o residente permanente legal de Estados Unidos. Acá da toda la información, formularios a llenar. Y también entonces da otros temas como dónde están los formularios, noticias, ciudadanía, residencia permanente y demás. Así que también es importante destacar que en esta página hay un asistente virtual donde dice Need Help. Ahí usted puede preguntar qué es lo que necesita o también hacer las búsquedas directamente, y de esta cuenta pues también puede hacer una búsqueda a través de la lupa dependiendo la pregunta que usted desee hacer. Así también es importante recordar de que en este sitio web de Movilidad Segura ustedes pueden encontrar las preguntas y los requisitos también. Por ejemplo, si fuera en el reasentamiento de las personas refugiadas, allí les da la información ya traducido a español, qué es lo que deberían de saber. Y aquí hay más, por ejemplo, acerca de la admisión de refugiados. También está el procesamiento de solicitudes y de casos, recepción y colocación, programa de menores centroamericanos y así sucesivamente dependiendo de lo que se requiera. Por ejemplo, acá ven beneficios para los arribos afganos, también ciudadanos ucranianos y demás. El pasado 11 de mayo, recordemos, el título 42 llegó a su fin, la polémica medida que se implementó en el gobierno de Donald Trump como recurso sanitario y que sirvió para expulsar de manera inmediata a casi 3 millones de migrantes. Tras el levantamiento de la medida, Estados Unidos volvió a usar el título 8 para procesar de manera expedita y expulsar a personas que lleguen a la frontera estadounidense de forma ilegal. Además, en su momento se dio a conocer que implementaría nuevas medidas como el acceso ampliado a la aplicación CBP One para programar una cita y presentarse en un punto de ingreso de Estados Unidos. Nuevos procesos de permisos para reunificación familiar destinados a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Estos procesos, una vez finalizados, permitirán que las personas validadas que tengan peticiones aprobadas basadas en razones de familia puedan ingresar con este permiso en Estados Unidos. Asimismo, Estados Unidos se comprometió a recibir a miles de refugiados más por mes procedentes del hemisferio occidental. También se establecerán centros regionales de procesamiento en el hemisferio occidental con el objetivo de reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales desde las Américas. Los primeros centros se instalarán en varios países de la región como Colombia y Guatemala. Además, Panamá, Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo histórico de lanzar una campaña de 60 días ante la migración sin precedentes que se registra a través del peligroso corredor del Darién. La campaña apunta a desarticular las redes delictivas que facilitan el desplazamiento ilícito de personas. Estados Unidos, con socios regionales, ha incrementado de manera drástica la cantidad de vuelos de expulsión por semana. Los migrantes que crucen la frontera de Estados Unidos sin autorización y que no reúnan los requisitos para obtener protección serán devueltos en forma rápida y se les aplicará una prohibición de regresar por 5 años. Y ante la apertura de oficinas de movilidad segura por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya surgen algunas reacciones al respecto. Luego que en mayo finalizara el título 42, ha quedado mucha incertidumbre en la población migrante, principalmente en quienes intenten cruzar la frontera sur de Estados Unidos, ya que las autoridades de ese país han afirmado que cualquiera que cruce de manera indocumentada será deportado a su país de origen. Un experto en migración explica las consecuencias que esto puede tener. Mira, el fin del título 42 lo que ha provocado es temor de toda la población que estaba en movilidad. No es que las migraciones se hayan detenido,
porque están usando los nuevos mecanismos anunciados con las oficinas de apoyo migratorio tanto en Guatemala y en Colombia. La población no comprende cómo funcionan los mecanismos diseñados para ponerlos a disposición de todas aquellas personas que buscan asilo, refugio, reunificación familiar, todavía no están haciendo uso de estas oficinas. A partir de esto, Estados Unidos anunció que abrirá oficinas de movilidad segura en distintos países como Guatemala, Costa Rica y Colombia, por el momento. El experto en migración manifiesta que estas acciones deben ir acompañadas de información que ayude a los migrantes a realizar una solicitud. Esperaríamos que estas alternativas para evitar esa concentración en la frontera también vayan acompañados con una información para que estos mecanismos sean comprensibles y amigables, principalmente las herramientas que recomiendan para hacer de manera virtual. Estas oficinas buscan reducir los índices de migración irregular hacia los Estados Unidos y brindar asesoría sobre las vías seguras, regulares y legales para migrar. En Guatemala ya se habilitó y se puede realizar solicitud de refugio, reunificación familiar y visa de trabajo. Los requisitos son ser mayor de 18 años, tener un correo electrónico, número telefónico y conexión estable a Internet, y pueden solicitar guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Informó Moise Bonilla. Y el gobierno de Estados Unidos y el de Costa Rica acordaron la apertura de centros de procesamiento para migrantes en territorio costarricense. Ambos gobiernos llegaron al acuerdo de establecer estos centros en el país centroamericano que comenzaron a operar desde el lunes. Durante 6 meses, los migrantes serán referidos a programas de reasentamiento de refugiados y otras vías legales de llegada a Estados Unidos, Canadá o España. Pero, a diferencia de los centros en los otros países, en Guatemala y Colombia, en Costa Rica el acceso a los servicios será más limitado. Según el Departamento de Estado, durante esta fase exploratoria, los servicios de las oficinas estarán limitados a nacionales nicaragüenses y venezolanos. Costa Rica nunca ha garantizado históricamente algún tipo de ayuda social o especial a los solicitantes de refugio. Una vez que la persona obtiene el refugio, sí tiene permiso para trabajar. Entonces, esa es una situación que hemos tenido desde el punto de vista de regulación migratoria. En este momento están de residentes en nuestro país. Para poder ingresar a este proceso deben de estar en la lista de ACNUR, y deben de haberse inscrito y haber verificado los datos que se deben de encontrar o que se deben de visualizar en la lista de ACNUR. Que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, el tema de la situación que viven las mujeres y las niñas en estos flujos migratorios, donde se agudiza muchísimo más la vulnerabilidad de ellas, y dentro de algunas de las medidas que hemos logrado instaurar desde la comisión que ve estos temas, vemos con muy buenos ojos la oportunidad de poder velar por la seguridad de las mujeres y de las niñas durante el tránsito. Y la Casa Blanca, como ya les adelantábamos, anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano para establecer el 19 de junio como la fecha en que abrirán los centros de procesamiento para migrantes en dicho país. Las llamadas oficinas de movilidad segura se implementarán en una fase de prueba durante 6 meses, al igual que en otros países, y según se anunció, inicialmente se recibirán solicitudes de migrantes con el propósito de identificar y registrar a los irregulares, a los que no tengan documentos, que al momento se encuentran en Colombia. Este anuncio ocurre posterior a una reunión entre el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, y el embajador Luis Gilberto Murillo. Y según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, serán 100 los centros de procesamiento de migrantes los que se instalarán en la región del hemisferio occidental, y Colombia hace parte de esta lista de países que contarán con estos puntos de control. El embajador de Colombia en Estados Unidos indicó que pueden ser cerca de una docena que se instalarán en el país, como es el caso de Apartado,
Cúcuta, Cartagena, Cali, Barranquilla y Bogotá son las estratégicas que tienen un alto índice de migrantes. En cuanto a las fechas de su instalación, no se tiene claridad aún, aunque se informó que se han hecho solicitudes para que su apertura se dé lo más pronto posible. Se estimó que estos centros atenderán entre 5.000 y 6.000 migrantes al mes. Nosotros con esta información hacemos nuestra primera pausa comercial, pero volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? El gobierno de los Estados Unidos prolongó el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, que permite a más de 300.000 migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal permanecer en los Estados Unidos. Ya se conocen reacciones, como por ejemplo la de la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos. Veamos la siguiente nota. 239.000 migrantes salvadoreños recibirán una extensión del estatus de protección temporal, conocido por sus siglas TPS, por 18 meses más, según lo comunicó el gobierno de Estados Unidos, una medida que incluye casi 100.000 personas más, provenientes de países como Honduras, Nicaragua y Nepal. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, valoró la medida como positiva, pero que siguen esperando una solución permanente. Así que yo creo que este es un trabajo que hacemos en general para hablar bien del salvadoreño, pero también por las familias bajo el TPS. Así que para nosotros que 239.000 beneficiarios de TPS ahora tengan este respiro de 18 meses es una gran ganancia. Nosotros hemos seguido desde el día que yo llegué haciendo el lobby necesario para conseguir un camino definitivo a la ciudadanía. Pues son extensiones que son favorables ahora por 18 meses, pero queremos una solución definitiva y por eso es necesario hacer lobby a todo nivel, tanto federal, en el Congreso, con la sociedad civil, las organizaciones promigratorias, pero si es un respiro, es importante compartir la noticia que se van a llenar formularios, que se va a tener que llenar todos estos documentos, no va a ser automático. Durante el mandato del expresidente Donald Trump, se realizaron diversas iniciativas para eliminar el estatus de protección temporal, generando demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes. Mayorga asegura que el tema suele utilizarse como herramienta política en el país norteamericano. Es un tema que se politiza mucho, pero que también es muy humano, y es por eso que no lo podemos dejar de poner siempre en nuestras conversaciones, y sabemos que, bueno, ahora es un respiro, porque es un estatus al final lo que tienen los beneficiarios de TPS, pero el resto necesitamos seguir abogando por una reforma migratoria integral, y la verdad es que se han tenido los votos y no se ha hecho, entonces al final es de seguir abogando hasta que se haga este sueño realidad para todos los migrantes en Estados Unidos. La extensión del TPS para salvadoreños abarca del 10 de septiembre del 2023 hasta el 9 de marzo de 2025. Para ello, quienes deseen ampliar su estatus deben volver a registrarse durante el periodo de reinscripción de 60 días. Un reporte de Néstor Hernández.
Y sobre este mismo tema seguiremos hablando y nos enlazamos hasta los Estados Unidos con Ernesto Cornejo, él es periodista de la red de noticias Albavisión, que le da cobertura exclusiva al fenómeno de la migración en la frontera sur. Ernesto, buenas noches, te escuchamos, adelante. De saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, en esta nueva emisión de Al Sur de la Frontera le tenemos todos los detalles referente al fenómeno de la migración irregular, sus diferentes aristas que se han dado en los últimos días acá en los Estados Unidos y las políticas migratorias que ha anunciado el gobierno norteamericano. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que el Departamento de Seguridad ha anunciado una extensión del TPS para más de 300,000 inmigrantes que se encuentran amparados a este programa acá en los Estados Unidos. Y justamente los miembros de las diferentes organizaciones sociales salieron al paso a celebrar, pero también a continuar su lucha para que se les pueda brindar un camino a la permanencia y a la ciudadanía acá en este país. Más detalles se los presento en el siguiente informe. En el 2018, el expresidente Donald Trump intentó cancelar el TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Nepal, lo que ocasionó mucha incertidumbre para las personas amparadas a este programa en los Estados Unidos. Y ahora podemos decir que le ganamos al racismo, que le ganamos al sentimiento inmigrante y al odio. Pero esta decisión fue revertida por la actual administración en el país norteamericano, pues a través de un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, anunciaron la decisión de extender las designaciones del TPS por 18 meses más para los beneficiados actualmente de 4 países. Acciones que fueron tomadas con mucho optimismo por miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector. Aunque ahora celebramos una victoria, todavía no hemos ganado la guerra, ¿verdad? Todavía no hemos ganado una solución permanente, una residencia permanente para esa comunidad que tanto contribuye a ese país, para esa comunidad que está aquí para un mejor futuro para ellos y sus familias, que está aquí para crear una nueva comunidad y dar a esa comunidad, a ese país, a esa economía, con su trabajo, con sus vidas, con sus responsabilidades, integrándose a todas fases de sus vidas para ese país. Los compatriotas de El Salvador, de Honduras y Nicaragua, más de 290,000 personas van a ser beneficiadas con esta extensión, van a poder tener un permiso de trabajo para laborar legalmente en el país y van a poder aplicar para un ajuste para la residencia y la ciudadanía a través de sus hijos o cónyuges ciudadanos de Estados Unidos. Quienes están amparados a este programa todavía guardan la esperanza que se les pueda dar un camino a la ciudadanía. Y este es un día de celebración, como digo, ¿verdad? Cuando nos reunimos, ¿verdad? Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, luchando, y no estamos luchando solos, ¿verdad? Dios está con nosotros, y aparte de Dios, tenemos, ¿verdad?, personas que nos han apoyado, ¿verdad?, en todo este trayecto de esta lucha. Las extensiones dadas a conocer serán válidas para unos 239,000 salvadoreños, alrededor de 76,000 hondureños, cerca de 4,000 nicaragüenses y más de 14,000 de Nepal. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ahora escuchemos una reacción por esta extensión del TPS. Nos llena de mucha satisfacción el comunicado que se ha compartido esta mañana, donde el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha anunciado la cancelación de la orden de suspensión del TPS que había dado la administración anterior en Estados Unidos. Me imagino que las familias beneficiarias de los compatriotas del TPS deben estar contentos en este momento. Las comunidades mismas que están impactadas cotidianamente con este labor de los compatriotas en Estados Unidos
el país en su conjunto debe expresar esta satisfacción de darle continuidad al TPS. Esta resolución es muy merecida y ganada por la ardua labor que han tenido los compatriotas del TPS en Estados Unidos. Constantemente han hecho luchas de incidencia política, constantemente han demostrado que han tenido un respeto a las leyes norteamericanas y que han contribuido a la economía norteamericana. Creo que es merecido y nos llena de mucha satisfacción esta tranquilidad para los beneficiarios del TPS. Ya ha pasado un mes de la implementación del título 8 y de la finalización del título 42 en la frontera sur de los Estados Unidos. Algunos hablan de una reducción en cuanto a los casos de personas migrantes que están llegando hasta este punto, pero otros también están trabajando arduamente en planes estratégicos para evitar que la migración irregular continúe registrándose. Por ejemplo, logramos conversar con las autoridades de la ciudad de Tijuana, México, donde han creado acciones específicas para este sector. Ya ha pasado un mes del fin del título 42, una medida que fue tomada por la pandemia del COVID-19 y que restringía el acceso a los migrantes solicitantes de asilo a Estados Unidos por la frontera sur. Dicha política tenía como objetivo una reducción en la llegada de migrantes a estos puntos, pues las rigurosas acciones bajo el título 8 busca evitar el ingreso de estas personas al país norteamericano si no tienen en cuenta los mecanismos a ocupar. Pero esto parece no haber tenido efecto, pues se ha registrado un incremento considerable en la llegada de familias migrantes. La migración sigue, no para. No cambian mientras las situaciones en los estados expulsores no cambien, si no cambia la situación en Honduras, si no cambia la situación en Venezuela, y ahora se suman otros países como Ecuador, Perú, pues va a seguir habiendo migración. Entonces, el sur de México, la frontera sur en Tapachula, pues está desbordada. Hay cientos de solicitantes esperando ser atendidos su condición de refugiado para poder ingresar al país. Entonces, esa migración que está ahí detenida, pues va a llegar a la garita, ¿no? Y además, pues los migrantes, aunque no encuentren, si se desesperan, pues entran por vías clandestinas, ¿no? Y eso, pues es más peligroso porque los pone en riesgo, ¿no? Entonces, sigue todo igual. Ha habido una ligera mejora, si podría decirlo, con CBP. Es por eso que las autoridades del Ayuntamiento de Tijuana, México, instalaron una oficina de atención a migrantes en la garita San Isidro. Con esto se pretende informar oportunamente a las personas que recién llegan a esta zona el procedimiento a tomar en cuanto a las solicitudes de asilo a través de la aplicación CBP One, así como la canalización para que puedan acceder a los albergues. Pues la única forma ordenada, segura y regular, pues es CBP One. Si vemos casos de urgencia que no pueden esperar, ¿no? Porque esa es la finalidad del asilo, que sean casos de emergencia. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Uno, y son los criterios que utiliza CBP, es una evidente persecución, ¿no? Que la vida de la persona corra peligro en Tijuana. No es que yo en Honduras, no, en Tijuana, ¿no? Una discapacidad de alguna integrante de la familia o persona sola que tenga una discapacidad motriz, ¿no? Parálisis, nos ha tocado mucho. Tenemos muchos menores con discapacidad, nos ha tocado. Estamos atendiendo justo 2 casos así, uno de una familia rusa y una familia de Afganistán. Las autoridades reiteraron que seguirán trabajando por este sector desde los diferentes escenarios para dar respuesta a una realidad que día con día va tomando más fuerza. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. La ejecución del nuevo plan migratorio ha llevado a que sea menor la cantidad de inmigrantes que buscan llegar a los Estados Unidos de forma irregular. En Estados Unidos, desde que se levantó el título 42 y entró en vigencia el plan integral de la administración Biden el 12 de mayo,
Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional ha observado una reducción considerable de encuentros en la frontera suroeste de ese país. La ejecución de este nuevo plan ha impuesto consecuencias más graves para quienes cruzan de manera ilegal, pero al mismo tiempo abre otras vías legales para que habitantes de países latinoamericanos puedan aplicar. Según estadísticas del Departamento de Seguridad, la disminución ha sido más del 70% desde el 11 de mayo y desde el 12 de mayo al 2 de junio de 2023. Se repatrió a 38.400 migrantes en virtud del Título 8, que incluye a adultos individuales y familias de más de 80 países. Los más perjudicados han sido Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con más de 1.400 deportados, y las tres principales nacionalidades encontradas durante este periodo más reciente, que representa casi el 70% de los encuentros, fueron de México con 1.200 encuentros diarios, Honduras 520 y Guatemala con 360. Son 23.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que entraron a Estados Unidos a través del proceso de permisos humanitarios, medida que fue anunciada en enero de este año. Informó Moisés Bonilla. También comentarles, Roxana y amigos televidentes, que en los últimos días acá en la ciudad de Los Ángeles se conoció de la noticia de que al menos un autobús transportaba desde El Paso, Texas, a más de 40 migrantes irregulares. Días anteriores también habían reportado en la ciudad de Sacramento al menos 2 vuelos privados con más de 16 personas que se encontraban de manera irregular, pero que habían ya pasado los diferentes filtros para poder permanecer bajo el programa de asilo en los Estados Unidos. Algunos han reprochado las acciones que han tomado gobernadores de estados republicanos a ciudades santuarios como acá en Los Ángeles. Es por eso que les dieron el recibimiento a estas personas, la ayuda necesaria para poderlos transportar a diferentes albergues y darles esa atención necesaria. Logramos platicar con una senadora al respecto de este importante tema y las acciones que van a tomar. Un grupo de inmigrantes, incluidos algunos niños, llegaron en un autobús al centro de Los Ángeles. De acuerdo a la información, todos ellos fueron enviados desde Texas por el gobernador Greg Abbott, quien a través de un comunicado de prensa reiteró que estas acciones son para aliviar a las ciudades fronterizas, en la que aseguran están abrumadas porque el presidente Biden se niega a asegurar la frontera. Para la senadora demócrata del estado de California, María Elena, estas acciones lo único que buscan es crear una crisis, pero desde las diferentes dependencias buscarán apoyar a los inmigrantes. Nuestro gobierno estatal estamos proveyendo fondos para que al nivel local tengan los fondos necesarios, los recursos necesarios para poder dar los servicios a estos inmigrantes, a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. No vamos a rechazar a nadie. Y de igual manera, nosotros vamos a dar ese mismo apoyo a todos en nuestra comunidad. Además, la funcionaria estadounidense criticó que a estas acciones antiinmigrantes se sume el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues también ha hecho efectivo el envío de al menos 2 vuelos privados con inmigrantes a diferentes ciudades de este estado. Que cuando él proyecta ese odio hacia los inmigrantes, hacia otras comunidades, aquí en California no rechazamos a nadie. Aquí en California, cuando envió esos vuelos con inmigrantes, nosotros los aceptamos. Nosotros damos todo lo que podemos de lugar donde vivir, de comida, lo que sea, lo que necesiten como seres humanos. Nosotros los abrazamos y proveemos esas necesidades, esos servicios. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom ha reiterado que ya las instancias pertinentes están trabajando para determinar el nivel de responsabilidad al que han caído los gobernadores republicanos con este tipo de acciones. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California.
Bueno, es parte de los detalles que tenemos. Estaremos pendientes de todo el desarrollo de lo que vaya sucediendo en cuanto al tema de la migración irregular, las nuevas políticas que se siguen dando. Estamos ya a escasos días también que acá en el estado de Florida se puede implementar esta nueva ley anti-inmigrantes reprochables, mencionan miembros de organizaciones sociales, para este sector de la sociedad, que lo único que viene es a contribuir al desarrollo de los Estados Unidos y también en la economía de sus países de origen. Estaremos pendientes llevándoles todos los pormenores, los casos e historias también de los que se encuentran en el lugar de los hechos, las fronteras, aquellos que vienen en ruta para buscar el tan anhelado sueño americano. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Muchas gracias, Ernesto, por tus reportes. Un gusto saludarte. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero volvemos con más de Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. En Choluteca, Honduras, una ONG chilena trabaja para la reintegración de personas deportadas de los Estados Unidos y así activar la economía en esa zona. Así es, compañeros en estudio, Juan Felipe López de una consultoría chilena, pues están con 3 proyectos importantes en el municipio de Marcovia. Uno de los programas importantes es Migrantes Retornados. Juan Felipe, ¿en qué consiste? Efectivamente, estamos trabajando en 3 proyectos y ese que tú mencionas de Migrantes Retornados es un programa para articular la oferta de familias de Marcovia que han retornado al país, que han sido migrantes, pero que se encuentran con una oferta de servicios sociales o que apoyen el emprendimiento o apoyo para los niños que están desarticulados. Y lo que busca este programa es articular esa oferta de servicios y poder generar un programa que acoja a las familias que han retornado, cosa que se queden en Marcovia y que puedan aportar al desarrollo de Marcovia. El gobierno ya tiene algunas iniciativas a nivel nacional, pero lo que se ha detectado acá a nivel de municipio es que esas iniciativas, si no están articuladas como un programa que tengan una coherencia, para las familias no les agrega valor. Y lo que estamos haciendo hoy día precisamente es ir a hablar con esas familias de migrantes que han retornado para poder mejorar esa solución que se ha estado diseñando desde la alcaldía. O sea que van a hacer visitas domiciliarias a estas personas del municipio de Marcovia. Efectivamente, porque cuando uno quiere innovar en el municipio, en la alcaldía, no basta solamente con que a uno se le ocurran buenas ideas, sino que esas ideas tienen que ser también validadas con las propias comunidades y eso es lo que se va a hacer hoy día. ¿En apoyo con la alcaldía lo están haciendo? Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Felipe López de esta consultoría chilena, pues están trabajando en temas importantes y uno de ellos es el tema importante, ¿verdad? El tema de migrantes retornados al municipio de Marcovia. Para el Poder de la Noticia, esta ciudad capital, Selvin Euseda. En el estado de Texas ya se está empezando a construir una barrera que busca detener la migración irregular, aunque su construcción podría ser criticada por diversos sectores. El estado de Texas ya comenzó con la colocación de 300 metros de boyas que serán instaladas en el Río Grande cerca de la zona fronteriza de Eagle Pass. Esta barrera cubrirá 1 kilómetro del afluente y su objetivo es evitar que los migrantes continúen cruzando a territorio norteamericano. El gobernador Greg Abbott dijo que esta medida se complementa con otras estrategias en la frontera, como el envío de la Guardia Nacional y la colocación de mallas de púas a lo largo del río.
Este primer despliegue de boyas tiene un costo para el Estado de cerca de $1 millón, que forman parte de 5.100 millones destinados para asegurar la frontera. Los artefactos consisten en boyas giratorias amarradas por cables de acero grueso que pueden alcanzar hasta los 2 metros de profundidad. De acuerdo con Todd Bensman, miembro del Centro de Estudios de Inmigración, este tipo de medidas conlleva un cierto riesgo político, pues usualmente este tipo de acciones para prevenir la migración irregular son criticadas por la opinión pública. El director de políticas del Consejo de Inmigración dijo que estas barreras también serán un problema territorial, puesto que las boyas flotantes llevarán a cuestionar asuntos como la delimitación de la línea fronteriza con México y cómo el nivel del flujo del río podría causar que la barrera cruce a territorio mexicano, sumado a los riesgos que implica para los migrantes el nadar debajo de esas barreras flotantes, lo que implica riesgos para la salud humana. Además del anuncio sobre la barrera, Abbott firmó otras 6 leyes enfocadas en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, ampliar poderes de autoridades en la frontera e incluso compensar a dueños de ranchos que se vean impactados por la migración irregular. Este es un informe de Fernando Morales. Los arrestos por tráfico de personas se han incrementado en Texas y en muchos casos se trata de residentes del área de Houston. Las detenciones en la frontera con México por tráfico de migrantes se han incrementado en los últimos años. Los sospechosos viajan en su mayoría desde Houston, según Matt Benashi, portavoz del condado Kinney. Si ven la información que tenemos en papel con cargos, sospechosos y direcciones de sus casas, Houston será el lugar predominante. Los traficantes piensan que ganarán mucho dinero de forma rápida y muchas veces son reclutados por los carteles a través de las redes sociales, aseguró el sargento René Córdoba del Departamento de Seguridad Pública. Se le hace tan fácil para hacer el trabajo y como nada les va a pasar, digas, vas a llegar, la mata a la gente y vas a llegar para atrás y nada te va a pasar. El pago para recoger a los migrantes en la frontera varía, dependiendo de la distancia que tienen que recorrer para llegar a ellos y del número de pasajeros, señaló el sargento Córdoba. En veces les pagan $3,000, $6,000, depende qué tantos traen. Puede ser 10, puede ser 5, puede ser 20. El condado Kinney es un poblado fronterizo ubicado al suroeste de Houston y ha dado a conocer las cifras de los arrestos. En el 2020 fueron 169 casos, en 2021 181, en el 2022 la cifra subió a 741 casos y hasta marzo del 2023 se han realizado 195 arrestos. María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas. El procesamiento de citas migratorias en la frontera con la aplicación CBP One aumentó. Hace 6 meses, Jefferson llegó a Ciudad Juárez con la ilusión de cruzar la frontera de manera legal. La situación fue difícil. Vivió en las calles hasta que logró conseguir un techo donde dormir y un trabajo temporal. Ya después de un gran tiempo una persona mexicana me apoyó en su casa, me dio un cuarto, me daba alimento. También me dio trabajo. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas en junio han aumentado a 1,250 ante las 1,740 que se tuvieron a principios de mayo. A pesar de los duros momentos que como Jefferson han vivido miles de migrantes, finalmente el registro fue posible en sus casos con la aplicación CBP One y ahora están a un paso de solicitar formalmente ante un juez su asilo en Estados Unidos. Gracias a mi familia que me dieron esa calma y esa paciencia para yo en el día de hoy ya presentarme con mi cita y entrar a los Estados Unidos como debe ser. Para David Stout, comisionado del Condado del Paso, estas citas son esperanzadoras, pero a su vez reconoce que falta mucho por hacer en cuestión migratoria en el país. Tenemos un sistema migratorio que es demasiado restrictiva. Solamente hemos hablado en las últimas décadas de asegurar la frontera. Y aunque las cifras oficiales registran un aumento de citas, la complejidad del reto migratorio sigue planteando dilemas entre las necesidades humanitarias de los migrantes y las exigencias legales y de seguridad de los países involucrados. Florida ha dado luz verde a una ley que castiga duramente a los indocumentados del estado. La medida aprobada por el gobernador Ron DeSantis ha causado una gran preocupación entre la población.
El próximo 1 de julio se tiene contemplado de que entre en vigor una nueva ley que estaría regulando el estatus de los migrantes en el estado de Florida, esto en Estados Unidos. Sin embargo, también viene a perjudicar a todos aquellos inmigrantes que se encuentran de forma irregular. Según el padre Francisco Pelizari de la Casa del Migrante, esto también vendría a afectar la economía de los Estados Unidos, tomando en cuenta la mano de obra que ahí se tiene. Sí, una vez más, los migrantes son chivo expiatorio de la situación política de los países. En este caso también, o sea, seguramente estamos en campaña política en Estados Unidos. DeSantis, el gobernador, necesita tal vez acercarse a un cierto sector de la población que lo va a votar y por supuesto entonces va implementando estas leyes que son absurdas, son antihistóricas y son realmente irreales, ¿no? Pero sí, lo que hacen es hacer sufrir una vez más al migrante que está dando de su vida, de su esfuerzo, de su trabajo, para el bien propio, por supuesto, de su familia, pero también el bien del país que está ahí. Imagínense ustedes un estado como Florida sin la ayuda de los migrantes indocumentados en los campos. Sería digamos, un fracaso económico terrible. Sin embargo, se proponen estas leyes antimigrantes con el fin justamente político de poder cautivar y acercar a un sector de la población. Nosotros precisamente pensamos que una vez más vamos contra la historia, vamos contra el sentido común y hacer que las personas tengan que denunciar a otros crea un clima de terror, un clima de desconfianza que seguramente la sociedad no encuentra beneficio en esto, ¿no? Entonces como que es algo irreal parece, ¿no? Es algo irresponsable y los migrantes, por supuesto, frente a esto con temor, siguen su camino porque no hay otras opciones de poder estar, se esconderán de vuelta, ¿no? Tratarán de refugiarse en lugares escondidos para poder, digamos, de todas maneras perseverar y estar ahí trabajando para poder conseguir una vida digna. Eso será un poco el resultado de esta ley antimigrante. Esta legislación obliga a las empresas que tienen más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify y certificar de esa forma el estatus migratorio de todos los empleados. También es importante mencionar que si las empresas contratan a personas indocumentadas, deberán pagar una multa de hasta $1,000. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Pero veamos cómo viven en Florida con esta ley polémica, con la expectativa por la aplicación de esta ley. En el estado de la Florida, Estados Unidos, una nueva ley ha sido promulgada y ha generado un intenso debate en el ámbito migratorio. Esta legislación, conocida como la Ley Anti-Inmigrantes, ha despertado una amplia variedad de opiniones y ha puesto en el centro de atención el tema de la inmigración en la región. Esta controvertida legislación, respaldada por algunos sectores conservadores, busca establecer medidas más estrictas en relación con la inmigración irregular y aumentar los poderes de las autoridades locales en la aplicación de las políticas migratorias. Entre las disposiciones más destacadas de esta ley se encuentra la colaboración de las fuerzas del orden público con las agencias federales de inmigración para la detención y deportación de personas sin documentos legales de residencia. Conozco una persona que es de Guatemala, ya tenía 4 años viviendo acá y se tuvo que ir a Atlanta porque esta nueva ley lo afectó. Me dio un poco de tristeza porque ya tenía todas sus cosas, ya estaba establecido aquí en Orlando, ya tenía su casa, todos sus corotos y perdió todo porque se tuvo que ir a Atlanta debido a esta ley. Los defensores de esta ley aseguran que el objetivo principal es combatir la inmigración ilegal y reducir la carga económica y social que supuestamente representa para la comunidad. Además, sostienen que esta legislación está en línea con las políticas migratorias del gobierno federal y busca garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias vigentes. Sin embargo, los críticos de esta ley la consideran discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. Argumentan que esta medida puede llevar a la criminalización de las comunidades migrantes, generando un clima de temor y desconfianza. Para la guatemalteca Jessie Vázquez, agente de seguros en el estado de la Florida, el hecho que la nueva ley exija a los hospitales solicitar información sobre el estatus migratorio de los pacientes ha generado que la mayoría de sus clientes, por temor, dejen de asistir a los centros hospitalarios. La preocupación de todos mis clientes es
si ellos pueden ir a una clínica, a un hospital. Ellos están en proceso de un estatus legal acá en este país y temen por la información que ellos ahora saben que puede ser procesada y enviada hacia migración. Aunque ellos ya tengan un proceso, ellos todavía tienen el temor de acudir a estos centros asistenciales para que ellos puedan obtener sus chequeos médicos o llevar a sus hijos a sus citas. La ley antimigrantes de Florida ha generado una fuerte polarización en la opinión pública. Algunos la consideran una medida necesaria para proteger los intereses y la seguridad del Estado, mientras que otros la critican como una política excluyente que atenta contra los derechos fundamentales de las personas migrantes. Por lo menos mi esposa tuvo que dejar de trabajar por no tener permiso de trabajo porque no le ha llegado, pero ya ella lo está esperando. Cuando ya le llega el permiso de trabajo, obviamente le vuelven a dar su trabajo, pero ahorita no, porque con la nueva ley que dicen que le dan 15 años de prisión al empleador, ya ahí por eso la retiraron. La ley antimigrantes de Florida continúa siendo objeto de atención y análisis tanto a nivel estatal como nacional. Algunos migrantes, principalmente venezolanos, pueden librarse de esta ley siempre y cuando hayan sido beneficiados con un parol humanitario extendido por el Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Como venezolanos nos afectaría si entramos por lo que le llaman el hueco, si entramos por los canales irregulares, pero si entramos como debe ser, nos dan un parol, que es lo que nos protege en esta situación. Con el parol tú puedes empezar el proceso legal de inmigración, que eso se lo explican a uno cuando entra, y de ahí te llega el social, te llega el permiso de trabajo, te llegan todas esas cosas, que es lo que hace que uno no corra peligro con esa nueva ley que le están dando. En el caso de esta nueva ley anti-inmigrante de Florida, la discusión sobre el equilibrio entre la seguridad, los derechos humanos y la integración de las comunidades migrantes se ha convertido en un tema de gran importancia y trascendencia en el contexto actual. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! El flujo de migrantes originarios de Asia Central hasta la frontera norte de México sigue creciendo. Fuentes a ambos lados de la frontera lo atribuyen a falsedades difundidas en las redes sociales. Un numeroso grupo de migrantes alentados por falsos rumores llegan a Reynosa, México, donde los albergues ya están al tope de su capacidad. No hagan caso a los rumores. Si están en la Ciudad de México, ahí permanezcan. Desde la Ciudad de México tú puedes obtener tu cita de CBP-1, tu confirmación. Si estás en la Ciudad de Guadalajara, también desde la Ciudad de Guadalajara. Decenas de ellos son originarios de países como Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Bielorrusia y otros países de Asia Central, una cifra inusualmente alta. Se añaden a los centenares de migrantes de Latinoamérica que siguen llegando a la frontera norte de México con la meta de llegar a los Estados Unidos. Entre ellos no se comunican, ¿sabes qué? Que por acá te están ayudando, que aquí hay un albergue, que te puede recibir, que te apoyan con lo de CBP-1. Pero es solamente la cuestión técnica que nosotros apoyamos, no estamos fomentando que vengan más. Hoy en día se opera 100% bajo el título 8 y sus consecuencias con cargos criminales. La patrulla fronteriza quiere recordar... A través de redes sociales también, la patrulla fronteriza combate los falsos rumores, pues inclusive migrantes han intentado cruzar de forma masiva la frontera de Matamoros, México, a Brownsville, Texas, por lo cual emiten una advertencia. A las personas que intenten entrar por la fuerza en los puentes de entrada del país, se les harán cargos adicionales al título 8. El método establecido para programar una cita migratoria es por la aplicación CBP-1 y el migrante debe acudir al puerto de entrada y fecha designada para que se determine su ingreso legal. Y esperemos que hagan caso a lo que se les dice porque pueden ocasionar un desborde migratorio en las próximas semanas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
La afluencia de migrantes originarios de China que cruzan la frontera sur de Estados Unidos continúa en aumento. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza interceptó a 3.210 de ellos durante el pasado mes de abril, mientras que en abril de 2022 solamente fueron 156. México sigue siendo un país peligroso para los migrantes, así lo indica este migrante chino. Algunos chinos que conocí fueron asaltados 3 veces por cárteles mexicanos. Les apuntan con pistolas a la cabeza o con cuchillos a la garganta. Los cárteles les robaron todo. A este hombre le llevó 40 días llegar a México, siguiendo información y rutas en la internet. Es muy difícil sobrevivir en China. Yo era albañil y no me pagaban. Algunos trabajadores trabajaron durante 2 años y no recibieron ni un centavo. El hambre, la desesperación, el que los amenacen, el que los estafen, el que sean privados de su libertad, todas esas situaciones que viven los migrantes desde su lugar, desde que salen desde su lugar de origen, las siguen viviendo aquí en México. Este grupo de familias chinas llegan a la margen del Río Grande, se adentran a las peligrosas aguas del río, llevando a sus niños sobre los hombros, con la meta de entregarse a las autoridades estadounidenses. La razón de salir de China es que todos saben que el gobierno chino es demasiado poderoso y controlador. Toda la experiencia profesional que acumulé en China no es válida ahora. En Estados Unidos haré trabajos que ningún estadounidense quiere hacer. Estoy mentalmente preparado. La patrulla fronteriza ha capturado más de 9.800 migrantes chinos en la frontera sur entre octubre de 2022 y abril de 2023, lo cual representa un aumento del 353% en comparación con todo el año fiscal 2022. Muchos son liberados en Brownsville y en McAllen, Texas, y ya cuentan con notificaciones de comparecencia para presentarse ante un juez de inmigración. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y los migrantes que están en Guatemala y buscan Estados Unidos señalan que están informándose continuamente con los cambios que el país del norte tiene para los indocumentados. Doña Trini Mar está en Guatemala. Tiene 3 hijos, una menor de 13 años, un varón de 11 y otra niña de 10. Señala que desde hace 3 meses salió de Ecuador, pero son de Venezuela. Llevan alrededor de una semana en el país, buscando formas de generar ingresos para seguir el viaje a Estados Unidos. Al respecto de la ley contra migrantes de Florida, señaló que no tiene información al respecto y aunque aún no sabe a qué estado se dirigirá, está en constante comunicación con otras personas que ya llegaron de forma irregular a Estados Unidos. Bueno, todo está en manos de Dios y vemos la parte donde podamos estar estable y con los días vamos viendo en internet dónde se puede estar, dónde no se puede estar y ahí vamos viendo amigos o conocidos que nos conseguimos en el camino y ahí entre todos nos vamos dando las informaciones para seguir avanzando. ¿Ustedes tratarían entonces de no llegar a esos lugares? No, nos vamos informando, igual eso que está diciendo usted quizás ya lo saben varios paisanos y ahí nos vamos dando la voz y a dónde lugares podemos llegar o lugares que no podemos llegar. ¿Usted tiene conocidos en Florida? Sí, varios de los que ya han pasado toda esta travesía, ya que son 3 meses en esta travesía, se conocen muchas personas y intercambiamos teléfonos, contactos y ahí nos vamos diciendo cómo va la pasada, por dónde podemos pasar y a dónde podemos llegar. ¿Y alguien que específicamente esté ahí en Florida que usted conozca? No, en Florida exactamente no, pero sí en otras partes. Se prevé que la nueva ley contra inmigrantes en Florida comenzará su vigencia a partir del 1 de julio próximo. Un grupo de voluntarios recorre el este del condado de San Diego para dejar suministros en puntos estratégicos a lo largo del camino de los migrantes que cruzan de México hacia los Estados Unidos. Muchos no tienen idea de qué tan pesado está. Empezamos a salir con un grupo en 2016 y ya cuando empiezas a ver qué tan difícil está la situación para la gente que está viviendo esta realidad, pues no puedes como regresar a tu vida. So just start loading up. Una de las personas con quien hemos tenido contacto que sí se me queda como marcado fue un señor que ya estaba grande y estaba solo. Y nos dijo que tenía como 3 días sin comer y sin tomar agua. Estaba como 90 y él venía en suéter y en zapatos de vestir. Él se estaba cambiando los calcetines porque tenía ampollados los pies. Pues es muy pesado emocionalmente, espiritualmente,
físicamente. Siempre dejamos agua y comida, latas que se pueden abrir sin abrelatas, botellas de agua, curitas, pomada antibiótica, cosas así, pues porque muchos se lastiman y el grupo los deja. A veces está muy bonito el paisaje y todo y ¡ay, qué curada, qué padre! O sea, te lo estás pasando bien, pero en realidad es algo más grande que de cada uno. Aunque las cosas no se ven presente, se sienten. Y esto está en español. Con los artículos de ropa o de zapatos o de comida o de agua, mirándolo en el piso o en diferentes partes, eso te impacta. Siempre encontramos como muchas pastillas para dolor, por eso también dejamos paracetamol, aspirina, cosas así en las cajas fuertes que tenemos de primeros auxilios. Los puntos donde dejan los suministros varían. Algunas veces los caminos se forman naturalmente, pero otras veces se guían por los suministros que dejan y que fueron consumidos. Es que son años que tenemos caminando estas montañas y el desierto buscando pues evidencia de dónde ha pasado la gente. Some spots will be like empty, and then all of a sudden it's just like doesn't empty quite as fast. If it is Coyote led, like maybe, they're doing a different area or maybe like surveillance is shifted. Tienen sensores, tienen cámaras, están grabando no nomás foto pero también audio. Siempre van cambiando las rutas. Cuando el gobierno va aumentando patrulla fronteriza y cámaras y están vigilando más en la frontera, en las áreas que están más como sencillos en qué pasar, pues la gente a fuerzas está pasando por estos áreas más pesados. Aquí no hay filtro. Entonces ves el sufrimiento y la desesperación que tiene la gente y ya no puedes regresar a nomás filtrar lo que estás consumiendo de información y sabes que si uno no sale, esa gente no va a tener agua, no van a tener comida y no van a tener ropa. Y veamos la siguiente historia de un nuevo rescate de migrantes. En las últimas horas se dio a conocer por el Instituto Nacional de Migración Mexicano el rescate masivo de 175 personas migrantes en el estado de Chiapas, entre estos 3 hondureños y el resto de diversas nacionalidades latinoamericanas. Los hondureños, como el resto de centroamericanos y otras personas que son rescatadas por la Unidad Antisecuestro de México, pasan a tutela ahorita en calidad de testigos protegidos y pues es ahí donde esperamos nosotros que siempre la asistencia consular, porque quedan al acecho de las bandas criminales. En otros casos, pues se les da la oportunidad de ser retornados al territorio nacional y además tendríamos que ver el acompañamiento del DINAF, que en estos casos coordina la asistencia para los niños que se encontraban en ese lugar. A la fecha se reporta la extradición de más de 2.800 menores de edad que en los últimos años han optado por migrar hacia el país del norte, exponiéndose a cualquier daño físico o mental. Hemos venido monitoreando este fenómeno migratorio, haciendo un énfasis en la niñez y adolescencia de Honduras y cómo esta situación ha venido incrementando y afectando sobre todo el desarrollo de nuestros niños y niñas. Es decir, que al 18 de mayo tenemos un recuento de 2.856 niños y niñas, adolescentes que han sido deportados al país. De esta cantidad, 1.188 son niños de 0 a 6 años de edad, lo que significa que es la primera infancia quien está en la primera fila de los diferentes flujos migratorios que están saliendo de nuestro país a diario. Personal de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de México contabilizaron 154 personas migrantes originarias de Guatemala, 13 de Ecuador, 3 de El Salvador, 3 de Honduras, 1 de República Dominicana y 1 de Pakistán. Y entre estos migrantes se reportó el hallazgo de 28 menores de edad. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euseda. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.